Hola, vamos a comenzar con el tejido de nuestra carterita redonda Guayú, que es este modelo. Ella lleva cierre, lleva sus asas. Esta cartera tiene la parte de adelante con dibujo y la parte de atrás unicolor. Si ustedes quieren pueden hacer las dos tapas iguales de este motivo. ¿Okay? Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar explicando que vamos a utilizar hilo crochet colombiano, ¿okay? Y lo coloqué en 2 hebras. Y vamos a utilizar 4 colores más, que adicionando a este son 5 colores, ¿okay? Cada color colocado con hilo doble. Si en el caso que ustedes quieran utilizar otro hilo, por ejemplo pabilo, ustedes pueden utilizarlo con una sola hebra. La idea es que lo puedan utilizar con una aguja, en este caso esta es la aguja número 2. ¿Okay? Puede ser aguja ergonómica de acero o de aluminio. Vamos a comenzar haciendo nuestro aro mágico. Yo hago un círculo y paso esta hebra, la paso por adentro y la saco como si fuese a hacer una especie de nudo y lo dejo hasta ahí. Dejo un hilo de aproximadamente 3 o 4 centímetros suelto, que es el que nos va después a ayudar a jalar y cerrar ese aro mágico. Adentro del aro mágico voy a realizar 9 medio puntos. Entonces vamos a comenzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una vez que tengamos nuestros 9 medio puntos adentro del aro mágico, vamos a jalar esta hebra para cerrar nuestro círculo, para cerrar lo más posible nuestro aro mágico. Y nos va a quedar de esta manera. Sí. ¿Okay? Ahora yo les quiero explicar una parte importante en mi tejido. No me gusta utilizar el clip marcador, me gusta utilizar un hilo para marcar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir haciendo cada línea, ¿verdad? Y si yo utilizo un hilo marcador al principio o al final de cada carrera, cuando ustedes quitan el clip ya no sabemos dónde quedamos. ¿Okay? Se nos puede hacer un poco confuso y yo necesito, para poder corregir a la hora de cualquier cosa, saber dónde está mi inicio y mi final de la carrera. Entonces yo uso un hilo cualquiera de un color contrastante para poder marcar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo voy a colocar el hilo de esta manera, pegadito a mi último medio punto. Lo coloco así. Ya después lo vamos a acomodar mejor, ¿okay? Ese hilo a mí me gusta dejarlo durante todo lo que yo voy a tejer de esta base circular, después lo saco. ¿Ok? Bueno, ahorita nos corresponde tejer un aumento sobre cada punto base, ¿ok? Y vamos también a introducir todos los hilos que vamos a utilizar. A los hilos internos les llamamos también alma, ¿okay? El alma de nuestro trabajo. Entonces, bueno, yo voy a utilizar 4 colores más. Los acomodamos todos junticos.
Ustedes pueden realizarlo con los colores que ustedes quieran. Yo en este caso escogí estos colores como para que vieran de que no necesariamente tiene que ser los colores de la muestra. Pueden hacerlo con los colores que gusten. Vamos a colocar todos los hilos igualitos, parejitos, porque vamos a agregar todos estos hilos internamente, adentro de nuestro tejido. Entonces, yo tengo mi hebra con la que estoy tejiendo. Este hilito es el hilo que me cerró el aro mágico. Debo tejerlo también porque si lo corto ahorita se me va a romper el aro mágico. Entonces, para que esté seguro también lo voy a tejer. Voy a colocar los hilos que voy a adicionar por la parte de atrás del bucle final que yo tejí. Al principio es un poquito complicado porque, claro, todo comienzo es así. Esta es la hebra con la que yo estoy tejiendo. Aquí tengo colocados los hilos internos. Con el dedo yo lo voy a aguantar para que se me haga más fácil. ¿Ok? Y también voy a tejer esta, que es la que me cuelga, que es la del aro mágico. Vamos a tejer en espiral y vamos a tejer solamente la hebra de atrás del medio punto, el bucle trasero. No vamos a tomar el medio punto completo, solo el bucle trasero de nuestro medio punto. Con mucho cuidado, al inicio es un poquito complicado. Vamos a buscar dónde está. Ok, y vamos a tejer ese medio punto envolviendo los hilos internos de esta manera. Ahí están, ya los agarré. Dejen esto, no lo hagan caso ahorita porque esto después lo vamos a cortar. Esto es solamente como para iniciar. ¿Ok? Ya hice uno, ¿verdad? Recordemos que son un aumento sobre cada punto base. En total vamos a tener 18 medio puntos, ya que la base de abajo tiene 9. ¿Ok? Así van. Los hilos van por dentro. Vamos envolviendo con el medio punto nuestras hebras internas. Pasamos al medio punto siguiente, tomamos solo el bucle de atrás, recordemos, y hacemos nuestro medio punto, completando el aumento. ¿Okay? En el siguiente y así vamos a repetir toda la vuelta, un aumento sobre cada medio punto base, envolviendo todos nuestros hilos internos. Así se nos van a ver. Por atrás no se nos va a ver nada, ellos van internamente. Si puede pasar que se te vea un poco alguno, jálalo con cuidadito sin apretar mucho. ¿Okay? Y bueno, podemos cortar estas hebras para que se nos haga más fácil, teniendo cuidado de no cortar nuestro medio punto que tenemos aquí. ¿Okay? Y continuamos tejiendo nuestro aumento sobre cada medio punto base. Recordemos que debemos tener al final 18 medio puntos. Ya aquí podemos dejar de tejer nuestra hebra interna, ya está suficientemente segura nuestra hebra del aro mágico, la podemos cortar también con cuidado. Y seguimos tejiendo. Es bueno verificar siempre la cantidad de puntos al final para saber si estamos bien.
Aquí está el ejemplo de lo que les quería decir, de que si se le ven los hilos internos pueden jalar con cuidadito para que no se les vean, teniendo la delicadeza de no jalarlo muy fuerte porque se cierra el círculo. Esto suele pasar en la primera carrera. Ok, ya ahí tenemos escondido, vean cómo se ve. Seguimos tejiendo, ya terminamos nuestra primera carrera. Entonces, les explico, el hilo marcador nosotros no lo vamos a quitar. Yo lo voy a colocar poniéndolo así en la punta, ¿verdad? Y luego lo paso para atrás. En la siguiente carrera lo paso para adelante y así voy, para que el hilo me vaya quedando la marca. Aquí ya yo sé que este es el último punto de esta carrera, ¿ok? Ahora vamos a hacer cambio de color, porque nos toca tejer una carrera unicolor. Aquí les voy a explicar cómo se hacen los cambios de colores. Cuando van a hacer un cambio de color, deben terminar el medio punto anterior con el color siguiente. Fíjense, aquí me toca con el fucsia, entonces yo busco el fucsia, lo paso por atrás del hilo con el que estaba tejiendo, lo paso por atrás, debe quedar así, o sea, el anterior sobre el fucsia, y termino el medio punto con el color que va a venir, vean, ¿okay? Y aquí verifico, como es el primero, tengo que ver bien de que el hilo marcador no me quede arriba y yo me como ese puntico. Ok, vamos a hacer entonces este que sigue, que en este caso es fucsia. Esta fila va a ser toda fucsia. ¿Qué fórmula nos toca ahorita? Si la anterior era aumento en todas, en esta me toca un punto, un aumento, un punto, un aumento en toda la circunferencia. Voy tejiendo, recordemos, en espiral, tomando el medio punto por atrás nada más y tejiendo las hebras internas. Y corresponde un medio punto, un aumento. Tienen que estar muy atentas de contar y verificar que no se salten la fórmula, porque si no se les empieza a reducir o se les empieza a poner como un faralado, porque tiene muchos aumentos o porque tiene muy pocos aumentos. Seguimos, un medio punto, un aumento. Todo alrededor, un medio punto, un aumento. Siempre tenemos que estar seguros de que estamos tejiendo las hebras internas todas juntas, que no nos quede ningún hilo fuera. Esa parte es importante. Ya casi vamos a llegar a nuestra marca de nuevo. Seguimos con la fórmula, un medio punto, un aumento. No siempre vamos a ir, si en este aumento, en esta es un medio punto, un aumento, en la segunda dos medio punto, un aumento, tres medio punto, un aumento. No siempre puede que sea así, porque a veces pasa que hay que poner más aumento en ciertas carreras, en ciertos dibujos. Pero bueno, se los voy a dar paso a paso para que ustedes logren su dibujo. Ok, ya llegué al final. Ok, aquí ya se ve el escalón de la espiral. ¿Por qué tiene que ser en espiral? Es una pregunta que me hacen mucho, y no con un cierre perfecto del medio punto, porque tenemos todos estos hilos internos. Si yo hiciera un cierre perfecto, se me vieran todos estos hilos por atrás. En cambio así, ellos van escondidos alrededor de toda la pieza. Es por eso. Ok, llegamos al final. Entonces nuestro hilo marcador que tenemos aquí, ahora lo vamos a pasar hacia adelante
Y así nos va a ir quedando, a medida que vamos avanzando, nos va quedando todo el hilo y nos va marcando el inicio y el final, el inicio y el final, ¿ok? Ahorita no lo ven mucho porque ahorita estamos unicolor, pero vamos a empezar a hacer cambios de color y a formar el dibujo. Y yo descubrí pues con la práctica y con ensayos de error que el hilo era chévere para no perdernos, para no equivocarnos, poder revisar o desbaratar, ¿ok? Bueno, voy a dejar el video hasta aquí y voy a seguir porque no lo puedo poner muy pesado porque no me suben los videos. Ya vamos a seguir.